Hola, si tomas medicamentos a diario o cuidas de alguien que lo hace, es razonable preguntarse si esos fármacos pueden perjudicar al corazón. Tengo una buena noticia. La detección temprana de signos preocupantes y el rápido reajuste de la medicación basándose en la evidencia pueden evitar muchos problemas. Hoy vamos a revisar cómo proteger tu salud cardiovascular, especialmente cuando estás utilizando tratamientos muy potentes. Piensa en los avances médicos que han salvado tantas vidas al combatir el cáncer. Estos tratamientos son increíblemente efectivos. Sin embargo, los especialistas en cardio-oncología, siguiendo las guías europeas, específicamente la guía ESC 2022 sobre cardio-oncología, insisten en que algunos de ellos, como ciertas quimioterapias fuertes, las antraciclinas, por ejemplo, pueden dejar una huella en el corazón. Este efecto, conocido como cardiotoxicidad, es un riesgo que aumenta si ya tienes problemas cardiovasculares o si recibiste radioterapia cerca de tórax. La clave no es dejar la terapia, es saber que necesitas una vigilancia constante y personalizada. De hecho, los expertos recomiendan que si tienes un riesgo alto, tu médico considere medicinas preventivas como ciertos medicamentos para la tensión, IECA o ARA, o betabloqueantes para proteger la función de tu corazón incluso antes de que aparezca el daño. Estas son estrategias de prevención primaria que la citada guía recomienda considerar en pacientes con riesgo alto y muy alto que reciben antraciclinas y o tratamientos anti-HER2, esto es, terapias dirigidas que bloquean la proteína HER2, la cual está sobreexpresada en algunos cánceres, como el de mama, y pidiendo el crecimiento descontrolado de las células cancerosas. En general, tu cuerpo suele dar pistas valiosas. Los expertos te piden prestar atención a 3 señales principales. Primero, la hinchazón. Si notas los pies, los tobillos o las piernas inflamados, especialmente al final del día, tu corazón te está avisando. Segundo, el cansancio inusual. Sentirte ahogado o fatigado subiendo escaleras o haciendo actividades que antes eran sencillas indica que tu corazón no está bombeando con la eficiencia habitual. Tercero, si notas que el corazón se acelera sin razón o tienes palpitaciones que antes no existían. Si detectamos estos cambios sutiles, a menudo con herramientas como el electrocardiograma, ECG o el análisis de biomarcadores, podemos actuar de inmediato. Por eso tu médico debería controlar tu corazón mediante ecocardiografía antes de iniciar ciertos tratamientos y un año después de finalizarlos. Esta recomendación de evaluación ecocardiográfica basal y a los 12 meses se establece en las guías para adultos que reciben quimioterapia con antraciclinas, por ejemplo. Ahora hablemos de los medicamentos que quizás tienes en casa para dolores comunes. Los antiinflamatorios, como el diclofenaco y el ibuprofeno, son muy útiles, pero pueden ser peligrosos si tu corazón ya está débil. El riesgo cardiovascular, que incluye infartos o insuficiencia cardíaca, puede aparecer incluso en tratamientos cortos de menos de 15 días. La guía europea es muy clara. No se recomienda usar antiinflamatorios, incluidos los de tipo COXIB, como el Celecoxib, si ya padeces de insuficiencia cardíaca. Específicamente, la guía ESC 2016 de insuficiencia cardíaca recomienda no utilizar AINE, incluidos los COXIB, debido a que aumentan el riesgo de empeoramiento y de hospitalización por dicha patología. Debemos ser cautelosos también con fármacos que usamos por costumbre. Por ejemplo, si tienes más de 60 años y nunca has sufrido un infarto, la aspirina preventiva de baja dosis puede causarte más riesgo de sangrado que beneficio. El uso de aspirina siempre debe ajustarse a tu historial. Sin embargo, en otros contextos, como en pacientes con mieloma múltiple, las guías sí consideran la aspirina como una alternativa adecuada a los anticoagulantes más fuertes para prevenir coágulos, especialmente durante los primeros 6 meses. Esto se refleja en la guía europea que mencionábamos de cardio-oncología. Se debe considerar la aspirina para la profilaxis de la tromboembolia venosa, TED. Como vemos, la decisión no es simple, todo depende del contexto.
Piensa también en los antigripales que compras sin receta. Muchos llevan pseudoefrina, un compuesto que puede elevar tu presión arterial rápidamente. Si ya tienes la presión alta o problemas cardíacos, esto puede complicar las cosas. Además, si utilizas medicamentos que pueden alterar el ritmo cardíaco, tu médico debe hacerte un electrocardiograma antes y durante el tratamiento. El posicionamiento científico de la American Heart Association, AHA 2020, también subraya la importancia de interrumpir el fármaco causante y seguir las pautas de tratamiento específicas para la arritmia. El cardiólogo te medirá, entre otras cosas, el QTc, que mide el tiempo que tarda tu corazón en completar un ciclo eléctrico completo, contraerse y luego recuperarse para el siguiente latido. La C significa corregido porque se ajusta a la frecuencia cardíaca para que el valor sea comparable entre personas. Si este parámetro está por encima de 500 milisegundos o aumenta significativamente, el tratamiento debe suspenderse o ajustarse. Por eso, la monitorización de tu tensión debe ser semanal o mensual si estás bajo tratamiento oncológico que la eleve. Tu objetivo de tensión arterial, de acuerdo con las guías, debería ser entre 120/70 y 130/80 milímetros de mercurio. La guía ESC 2022 de cardio-oncología recomienda un objetivo de 140/90 milímetros de mercurio durante el tratamiento del cáncer, aunque se puede considerar un objetivo de 130/80 milímetros de mercurio si se tolera bien. Aunque hay que advertir que las cifras objetivo pueden variar según el paciente individual y deben establecerlas el médico, especialmente en contextos oncológicos. Y no olvidemos medicamentos que requieren control estricto, como la digoxina. El problema es que tiene un margen muy estrecho entre la dosis que ayuda y la que intoxica. Si no se controlan los niveles en sangre de forma regular, puede acumularse y causar arritmias peligrosas. Llegamos a la parte crucial. ¿Cómo cuidas tu corazón más allá de las pastillas? El ejercicio es una terapia potente. Los especialistas aconsejan realizar al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana, no solo para mejorar tu condición física, sino también para reducir el riesgo cardiovascular. Es un factor de protección que funciona antes, durante y después del tratamiento. Y no olvidemos que la salud del corazón no es solo física. La ansiedad, el estrés y la depresión actúan como factores de riesgo cardiovascular con un peso similar a la presión alta o el colesterol. Por eso, el cuidado de tu salud mental es un objetivo primario en la atención cardíaca moderna, algo que la guía ESC 2025 de salud mental y enfermedad cardiovascular busca integrar sistemáticamente en la práctica cardiológica rutinaria. Tu médico no es tu adversario, es tu socio. La clave para una conversación productiva no está en lo que dices, sino en cómo. Antes de ir a la consulta, sé un buen detective. Lleva una lista exacta de tus medicamentos con su nombre y dosis y de los síntomas específicos que has notado. Tu objetivo es simple: optimizar el tratamiento para tu edad y situación actual, buscando los fármacos justos, en las dosis justas, durante el tiempo justo. Nunca suspendas ni cambies ningún medicamento por tu cuenta. Tu corazón ha latido millones de veces para traerte hasta aquí. ¿Qué menos que procurarle un cuidado experto y personalizado? Nada más por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias por acompañarme.